Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al museo. Voy a hacer una pequeña presentación de este evento dentro del resto de eventos de Artes en Vivo y luego ya le damos paso a Natalia, ¿vale? A ver, he estado dándole vueltas a cómo explicar un poco este momento. Entonces me he acordado, ¿habéis visto la película? ¿Visto? Tenet, ¿no? ¿Os acordáis de ese momento en el que el protagonista dice, el otro dice, esto es una pinza temporal, ¿no? Y se te queda como, dices, no sé de qué narices me estás hablando, no sé si lo que me están contando es genial o es una estupidez absoluta. Yo creo que es más bien lo segundo, pero en cualquier caso es genial porque lo parece, ¿no? Bueno, a ver, perdonadme. Os quería dar la bienvenida en nombre del Museo Reina Sofía. Yo me llamo José Luis Espejo y me dedico a programar eventos dentro de Artes en Vivo, que es un departamento de actividades públicas. Claro, un departamento como este pues, se dedica, en teoría, a programar cosas pues, como la música, el arte sonoro, la danza y la performance. Pero claro, todas estas, si os dais cuenta, son manifestaciones muy dentro de lo que se llama, ¿no?, las bellas artes, ese arte así bueno, pues un poco de galería, de feria. Sin embargo, pues por suerte en este museo pues se nos permite a la gente que programamos no tener que programar cosas tan artísticas. Y esto yo creo que es importante porque a mí me da la sensación de que el arte ha minusvalorado bastante lo que es el pop y lo popular, ¿vale? Digo, ya que venimos a hablar de una actividad sobre pop coreano, digo, voy a intentar empezar por ahí. Aunque haya empezado con Tenet, pero bueno, eso luego lo explico. El caso es que, para que una cosa sea arte sonoro, ¿no?, en lugar de música, pues tiene que tener como unos referentes, ¿no? Y por lo general son unos referentes pues, sofisticados, ¿no? La persona, para saber diferenciarlo, tiene que haberse leído sus cosas y tal, ¿no? Y, pues, por ejemplo, pues, con la performance o con la danza pasa un poco lo mismo, ¿no? Esas referencias, ¿no?, lo que hace que una cosa sea considerada una bella arte, ¿no?, y no un arte popular, así como, ¿no?, pues esos, ya os digo, tienen que ser sofisticadas. Y a mí me da la sensación, ¿no?, después de haber puesto el pie en distintos museos, en distintas ferias, en distintas bienales, a mí me da la sensación que eso está ahí básicamente para mantener unos privilegios, ¿de acuerdo? Hay una gente que tiene más tiempo que la gente que trabajamos para pagar las casas, que se pueden dedicar a darle ahí, a ir todos los días a conciertos y por lo general, pues esta gente suele manejar, ¿no?, lo que entra en un escenario y lo que no entra, ¿no? Y luego también tiene que ver con otra cosa más a nivel geopolítico, ¿no?, o sea, de política internacional, que es dónde se produce una cosa. Porque, por ejemplo, si en el Reino Unido alguien hace pop, pues es Britpop. Pero, por ejemplo, la música popular por ejemplo, de Colombia, ¿no?, aunque se la reconozca como picó, aquí se la llamará música latina, ¿no? Se la meterá en ese saco. Es decir, no todos los lugares tienen la misma capacidad para ejercer, digamos, ese poder y esos privilegios, ¿no? Por ejemplo, pues todo el mundo sabe, ¿no?, que la danza y el baile pues no son lo mismo, ¿no?, porque la danza es lo que uno va a ver y el baile pues es lo que uno hace, ¿no? Porque más o menos todo el mundo sabe, o sea, todo el mundo puede bailar, aunque no todo el mundo sepa bailar, pero bailar más o menos puede todo el mundo. Sobre esto, ¿no?, hemos trabajado en otras actividades como esta, por ejemplo, una actividad que se llamó 1969, que era el año en el que se estableció la salsa, ¿no? ¿Y qué hacía? Hacía espejo a una exposición de arte muy arte que se llamaba 1961, que tuvo lugar en este mismo museo. Y claro, lo curioso era que la de 1961 era el nacimiento del experimental y sucedía todo en Nueva York, en un barrio, en el Lower Manhattan. Pero luego en 1969 resulta que pasaba también en Nueva York. Lo que pasa es que sucedía en otro barrio, en Harlem, donde vivía la población puertorriqueña. Entonces, ¿por qué narices a lo de 1961 se lo llama experimentación y a lo de 1969 se lo llama música latina?
A mí me parece que ahí había un problema. También en otro evento, que aprovecho para invitaros, que será el 16 y 17 de junio de este año, que se llama Archipiélago, también nos hemos preguntado un poco por qué esta separación entre lo experimental, lo artístico, ¿no? Y hemos empezado a trabajar con términos como lo popular, lo tradicional y el folclore. Y esa palabra folclore justo es con la que me gustaría quedarme para hacer brevemente esta presentación. El folclore tiene una raíz que es los folks. Los folks son, en inglés, ¿no?, la gente. La gente somos nosotros. Es decir, no la gente esa que os contaba de las bienales, que tiene dinero y que decide lo que es arte y no, sino la gente que trabaja y la gente que consume cultura popular. Que cuidado, lo popular no es exactamente siempre lo mismo que lo pop, ¿vale? Por ejemplo, hace poco, sin embargo, sí que tiene sus puntos en común, y ahí es donde quiero llegar. En las culturas más urbanas, como creo que es nuestro caso, el otro día un filósofo, hablando de un buen amigo suyo, decía que recordaba con buena memoria el hecho de que habían compartido el hecho de que su folclore, es decir, eso que se supone que es como las castañuelas, que su folclore era el pop. Es decir, que habían crecido en un Madrid en el que la música popular ya era el pop que salía por la tele. Y me da la sensación de que en el caso en el que estamos hablando, ¿no?, las personas que iban a participar haciendo sus danzas también son personas que, como yo, ¿no?, que nuestro folclore ya no han sido el chotis, las castañuelas, sino que en parte ha sido lo que hemos visto por la radio y por la televisión. Y ahí es donde entra lo interesante, porque desde hace relativamente poco ha habido, digamos, una serie de coreografías, yo he localizado solamente dos, que han puesto un poco en entredicho que esta capacidad de legitimación, ¿no?, de decir lo que es bueno, lo que es malo del arte, lo que es interesante, lo que no es interesante, lo que es político, lo que no es político, ¿no? Una de ellas es el pop coreano, el K-pop, que en cifras es muchísimo más grande que ninguna otra pop, pero eso va a hablarlo Natalia, que sabe del asunto. Y el otro que a mí me interesa mucho, que son las coreografías del cine de acción, es decir, cómo se pegan, ¿no?, en unas películas que se hacen en India, que también es, en cifras, el cine que más se ve en todo el planeta, ¿no? Fijaos cómo será, ¿no?, de importante esto, que un periodista del diario de Guipúzcoa, cuando hizo una crítica de una de estas películas, la tituló «A Occidente le ha llegado su hora», o la terminó así, «A Occidente le ha llegado su hora». Y el caso es que a Occidente le ha llegado su hora es un poco uno más de los leitmotivs que ha hecho esta programación de 3 eventos, que empezó con uno que se llamaba «Cuando el destino nos alcance», otra, ¿no?, que, aunque se llama Coreografías K-pop, tiene esta cosa de «A Occidente le ha llegado su hora», y otra que será Archipiélago, que habla de un pasado que es un futuro, que es «El hierro volverá a ser el centro del mundo», haciendo referencia al tiempo en el que la isla del Hierro era el meridiano cero, antes de Greenwich, ¿de acuerdo? Entonces aquí creo que estas 3 actividades están cruzadas por una encrucijada temporal, por una pinza temporal, o por lo que sea que yo he entendido que es esa chorrada de la pinza temporal, pero que en cualquier caso señalan un hecho, que es que Occidente está en plena crisis civilizatoria y que la cultura está en plena crisis civilizatoria, y que la razón de la que estamos hablando de la importancia de un género como el K-pop en un museo es precisamente por eso, porque no podemos seguir mirándonos el ombligo de lo que supuestamente es el arte bueno o el arte interesante. Así que me gustaría pasar a agradecer a Natalia, que ha sido mi cocomisaria o la cocomisaria de este evento. Natalia, además de ser profesora en la Central del Pol, es historiadora del arte, ha estudiado también posgrado de filosofía y al menos yo la he podido escuchar dando conferencias sobre la historia del movimiento, incluso casi podría decir la arqueología del movimiento de, por ejemplo, la danza del vientre. O sea que, ¿qué más podíais pedir que tener aquí? Quería dar también las gracias a Inma y Alberto por la coordinación, Inma por la coordinación, Alberto por la colaboración. Quería dar las gracias también a Masikazu, porque, como decía, hay que citar un poco las referencias, y porque probablemente, si no fuera por él, pues Natalia y yo no nos conoceríamos, posiblemente no, seguramente, si no fuera por él, Natalia y yo no nos conoceríamos y esto no estaría pasando. Y quería dar las gracias a Germán, aunque no esté,
que es el director del departamento, porque cuando ya me había desanimado me consiguió reanimar para que esta actividad tuviera lugar. Así que sin más os dejo con Natalia, que ya os he dicho que es la verdadera estrella, antes de luego los grupos. Muchísimas gracias por escucharme. Pasadle. Todo el K-pop necesita de una producción gigante, y esta producción ya no es únicamente musical, sino que parece una película, vamos, una producción cinematográfica. Y bueno, el K-pop tiene además como ese lenguaje propio con el que nos solemos comunicar los K-popers, que como ya habéis visto ya han salido varias palabras que normalmente no se usan en la vida diaria y que bueno, a lo largo de la presentación os iré aclarando. Y, por supuesto, hay una presencia súper grande de las frases en inglés o de los nombres en inglés de los grupos o de siglas que se puedan leer en inglés para que pueda llegar al público occidental. Porque a pesar de que las canciones suelen ser en coreano, siempre al final de cada estribillo o al final de cada estrofa hay una palabra en inglés que nos sirve como gancho para que se nos quede como en la cabeza, ¿no? Y que haya esa musiquilla. Entonces, ¿todo esto cómo se refleja? Pues con una mezcla de géneros musicales y de estéticas que es totalmente indiscriminada. No hay como un arraigo del género musical con como el germen sociológico de todo esto. Entonces lo que hacen es coger el hip hop, la música electrónica, el R&B, el rock, el trap y todos los géneros musicales que se os puedan venir a la cabeza, ¿no? Entonces, para hablar de todo esto, de cómo surge el K-pop, quiero hacer como una pequeña introducción porque es súper importante de dónde viene política y económicamente Corea del Sur, ¿no? Entonces, bueno, Corea tenemos que empezar con que ha sido un pueblo, o sea, el pueblo coreano ha sido un pueblo históricamente sometido porque ha tenido diversas ocupaciones en su territorio, desde China, que estuvo presente a finales del siglo XVII, Japón ha estado presente desde finales del siglo XVI y también de manera intermitente durante toda la historia hasta la última vez que fue en 1910, y luego también la presencia de Estados Unidos desde después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, a pesar de que Corea logra la independencia el 15 de agosto de 1948, nos encontramos con una situación de una sociedad y un país muy empobrecido, de lo que los países ricos de Occidente llaman el tercer mundo. ¿Vale? Entonces también se produce después la Guerra de Corea entre el 50 y el 53 y hay una crisis socioeconómica muy grande que se ve agravada. Entonces toda su economía se basaba en el sector primario. No había ningún tipo de infraestructura industrial ni tecnológica en lo que es Corea del Sur. Entonces, en 1961, el general Park Chung-hee da un golpe de Estado que dura hasta 1979, no el golpe de Estado, sino la dictadura que instaura, y en esta dictadura es una dictadura desarrollista y lo que hace es aplicar políticas proteccionistas, ¿no? Y aparte de esto, da créditos baratos a las empresas que quieran invertir en formación industrial y en formación tecnológica, sobre todo, ¿no? Entonces, además de esto, controla el capital que tenían las élites y explota a la clase obrera. Y a partir de esto nacen los chaebols, que son conglomerados empresariales familiares, que es como funciona Corea. Y entonces, estos conglomerados seguro que nos suenan a todos y a todas, que son LG, Samsung y Hyundai o Hyundai, como decimos aquí, ¿vale? Y entonces, bueno, pues nos encontramos como en esta situación hasta que llega el periodo democrático, ¿no? En cuanto a la cultura, esta ocupación también tiene un reflejo muy importante, porque claro, durante mucho tiempo han estado ocupados por Japón y lo que sucede es que esta cultura impuesta termina por mezclarse y por hibridarse con la cultura propia de Corea y nace como una nueva cultura diferente. Y bueno, de esta cultura, además unida a la influencia de Estados Unidos, es como de donde surge el K-pop. Pero ¿dónde encontramos como los primeros vestigios de música popular en Corea? Pues tenemos que irnos a los años 20, donde
las élites japonesas controlaban todos los medios como de difusión cultural, como podía ser la radio, y había como muy poco resquicio para que surgiese esto de la música popular. Bueno, aún así surge la música popular coreana, la primera, que se llama trot, que es como una especie de abreviatura de foxtrot, y que se compone de un ritmo binario y una manera muy característica de cantar, como es el gagok. Durante la Guerra de Corea y después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tiene una presencia enorme, como he dicho, y ya no es solo como una influencia así desde fuera, sino que instauran bases militares, que también sucede en lugares como España, y a partir de ahí es donde se empieza a introducir como toda esta cultura estadounidense, que no deja de ser la cultura de la población afroamericana, bueno, que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, a partir de estas bases americanas, como sucede aquí con la base de Torrejón de Ardoz o la base de Rota, empiezan a llegar todas estas influencias. ¿Y cómo llegan? Pues llegan en forma de álbumes, de películas, de moda, y todo esto que traen los soldados americanos, los coreanos lo recogen y en muchas ocasiones lo que hacen es, en las propias bases militares, hacer espectáculos reinterpretando como todas estas canciones y estas influencias, y de ahí salen como los primeros grupos de pop. Entonces, uno muy importante fueron Kim Sisters, que incluso llegaron a presentar en Estados Unidos, y Key Boys, que eran como un poquito más experimentales. Luego, durante la dictadura, se aplican políticas muy represivas y hay una censura muy grande de todo lo que se aireaba en la televisión. Entonces, así es como nacen el oligopolio de la televisión, que es la KBS y la MBC, que son cadenas de televisión y de radio que actualmente tienen muchísimo poder en Corea. Y bueno, tenemos que esperar como al inicio del periodo democrático, que es en el 87, para ver otra vez esta apertura de las influencias del extranjero. Y nada mejor que los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988, para traer como toda esta cultura de los clubes nocturnos, y también llega la película Beat Street, que es a partir de donde se difunde el hip hop en prácticamente todo el mundo. Entonces aquí llegamos como al primer grupo, o el grupo pionero de K-pop. Entonces, Seo Taiji and Boys debutaron en 1992, y eran un grupo masculino que llevaba una estética hip hop, como con chándals muy coloridos, trenzas, bandanas, etc. Sin embargo, la música que hacían tenía mucho más que ver como con el dance europeo y el rap metal. Aunque bueno, lo que os voy a poner es muy parecido a Cypress Hill. Y bueno, tuvieron muchísimo éxito porque era como una especie de representación generacional. Era la primera vez que se hablaba como del individuo y de las inquietudes que tenía la juventud en la música, porque hasta entonces todo lo que había era hablar de Corea como nación, y era como música folclórica de la tierra. Entonces, esta representación generacional luego la veremos en grupos también como BTS o Stray Kids, que tiene como ese componente de rebeldía de los jóvenes. Tenían letras bastante reivindicativas, tanto es así que llegaron a censurarlos, y como protesta llegaron a lanzar la instrumental de la canción Come Back Home, que ahora os pondré un cachito, y el fandom por primera vez tuvo como ese poder colectivo y ese poder político. Y lo que sucedió es que, bueno, al final sacaron la canción con letra también, y aparte de eso se disolvió el órgano que censuraba este tipo de música. Así que os voy a poner un vídeo para que veáis cómo se parecía también a Cypress Hill.
Bueno, ya veis cómo se parecen, ¿no? Que es como casi una copia, vamos. Bueno, entonces llegamos a uno de los personajes más importantes en la creación del K-pop, porque claro, ¿qué pasaba? Que Sotaji and Boys pues, no dejaban de ser como un grupo de chavales de la escena bastante underground que había tenido éxito entre los más jóvenes, pero venían pues, como un grupo de amigos que queda y empieza a cantar y a bailar. ¿Qué pasa con Lee So-man? Que Lee So-man era, bueno, venía de una familia de músicos y había tenido una carrera como cantante, pero en 1980 decide irse a Estados Unidos a estudiar ingeniería. Y entonces en Estados Unidos asiste al nacimiento de la MTV y queda como completamente maravillado de eso de que la música ahora, aparte de ser escuchada, puede ser vista, ¿no? Y que esté como presente todo el rato en la televisión. Aparte de esto, se encuentra con que los artistas ya no tienen como una escena pública y una escena privada, sino que está como bastante relacionado esto de la vida pública y privada y de hecho da bastante chicha como en los medios, ¿no? Y aparte también se encuentra con que estos videoclips lo que generan es una especie de narrativa, algo con lo que puedes contar y puedes formarte un personaje, como es el caso de Michael Jackson, Madonna o David Bowie. Entonces, en 1989 crea SM Studio, que lo que será finalmente en 1995 SM Entertainment, que es una de las 3 grandes empresas del entretenimiento de Corea en aquel momento y actualmente también. Entonces, la primera experiencia que tiene como empresario en la industria del K-pop es que debuta un rapero que se llama Hyun Ji-yoon, y tiene bastante éxito porque viene así como del caldo de cultivo que había dejado Sotaji en el público. Lo que pasa es que tiene un escándalo con las drogas porque le pillan con marihuana y en Corea hay una legislación totalmente férrea con las drogas que no son el alcohol. Entonces, pues se trunca la carrera de este rapero y Lee So-man descubre que tiene que tomar cartas en el asunto para que las cosas salgan bien, ¿no? Porque si la sociedad tiene tanto poder a la hora de lo que consume, pues lo que quiere crear es el producto perfecto, ¿no? Entonces empieza con el sistema de trainees o el sistema como de entrenamiento y con lo que se llama la tecnología cultural, ¿no? Entonces hace un plan maligno, como parece que hace en esa imagen, y con este método de trainees lo que tiene es una fórmula del éxito total y controla absolutamente todos los aspectos de la vida y de la producción artística, desde cómo tienen que expresarse, cómo tienen que moverse, el lenguaje que tienen que utilizar, qué valores tienen que mostrar, cómo se tienen que vestir, etc. Y aparte de esto, esto es como un entrenamiento que dura desde que les captan y las captan a los idols y a las idols o mismamente por la calle o vía audiciones. Ahora lo que hay en Corea son escuelas directamente de todo esto. Entonces, ¿qué es eso de la tecnología cultural? Lo que querían era vender una idea y un modo de vida de Corea al extranjero. Entonces, llegamos a lo que es la primera generación de K-pop, que es de 1995 al año 2000, y se caracterizaba por el sonido hip hop que ya había entrado y que ya habíamos visto, y también el R&B. Aunque tuviesen como una estética así bastante fuerte, como los Beastie Boys, en el caso de H.O.T., siempre eran como muy family friendly. De hecho, el título del primer álbum de H.O.T. se llama We Hate All Kind of Violence, y es como odiamos todos los tipos de violencia, ¿no? Entonces todas las letras eran como muy para todo el mundo y para la familia. Luego, por ejemplo, encontramos el primer grupo femenino, ACS, en 1996, que eran 3 chicas que también debutaron con SM y tenían un sonido mucho más R&B, pero introducen una cosa que es súper característica de las canciones del K-pop, y es que siempre hay un segmento de rap dentro de la canción
da igual la canción que sea, incluso si es una balada, ¿vale? Entonces, además de esto, tienen como una estética un poco futurista y tecnológica que es muy propio de la empresa esta de la que estamos hablando, de la SM. Y luego encontramos también a Boa, que es una idol que debutó en el 2000, pero que actualmente está activa. Esa foto, la última foto es de 2023. Entonces, ella es fruto de este como sistema de trainees porque entró como adolescente y hasta que debutó, que también seguía siendo adolescente, y además de entrenar música, o sea, de entrenar canto y baile, también practicó y aprendió japonés. ¿Por qué? Pues porque querían empezar a abrirse como al resto de Asia para llevar el K-pop a todos estos países. Entonces, ella tuvo una carrera, y ha tenido una carrera bastante fructífera en Japón. Después de esto nos encontramos con las dos siguientes empresas que forman la Big Three del entretenimiento coreano. Y bueno, Jang Hyun-suk era un exmiembro de So Taiji, que So Taiji se hace disband, como se dice en el K-pop, que es como que termina por romperse en 1996, no porque no hayan tenido éxito, sino porque simplemente se cansaron de hacer música. Entonces, este señor, siguiendo así un poco la estela de Lee So-man, creó YG Entertainment. Y luego, por otro lado, tenemos a Park Ji-yoon, o Ji-wei Park, como se conoce actualmente, que era un cantante que creó en 1997 Taehoon Planning Corporation, lo que en 2001 se llamó JYP Entertainment. Entonces, os voy a poner un pequeño recopilatorio de cómo era la música de la que hemos estado hablando. Bueno, ya habéis visto que Boa tiene un sonido muy parecido a las Destiny Child o algo así. Y bueno, hasta aquí todo había ido muy bien y había habido como una proyección y un desarrollo del entretenimiento coreano bastante importante y nos acordamos como de que la economía coreana se sustentaba en los chaebols, ¿no? En estos como conglomerados empresariales. Lo que pasa es que en 1997 sucede la crisis del FMI, que es también la llamada crisis asiática, en la que Tailandia ve como su moneda se quedaba muy devaluada y arrastra al resto de países. Entonces sucede lo mismo con Corea. ¿Y qué pasaba? Pues que toda su economía se basaba en estos chaebols. Y además de esto, había muchos préstamos a fondo perdido que eran completamente irrecuperables y se encontraban en una situación en la que no sabían qué hacer. Bueno, pues el presidente de aquel momento, Kim Dae-jung, empezó a destinar el 1% del PIB a la industria del entretenimiento. Y seguido como de la idea de Lee So-man, entendieron que crear una infraestructura para el mundo del entretenimiento era muchísimo más barato que para crear coches o móviles. Y además contamos con que tenían un poder tecnológico bastante importante y un desarrollo de Internet bastante más importante y rápido que lo que conocíamos, por ejemplo, en España. Entonces nace Hallyu, que es la ola coreana, con la que querían primero exportar a Asia a través de los K-dramas.
y luego al resto del mundo. Entonces, ¿por qué al resto de Asia primero? Porque culturalmente eran un poquito más parecidos y el idioma tampoco se les hacía tan extraño, entonces tuvieron muchísimo éxito todos estos K-dramas que hoy en día también se ven. Y además de esto, lo que querían era exportar ese modo de vida, el K-beauty, que ahora está en todas las tiendas, y bueno, el K-pop también. Entonces, nos encontramos con esto del soft power, que lo define Joseph Nye en 1996. ¿Y por qué utiliza Corea esto del soft power? Pues lo utiliza porque es un país que militarmente tiene como un perfil muy bajo, entonces no se ve como una amenaza afuera. Y eso facilita que haya un montón de acuerdos comerciales de exportación con el resto de países, incluso con países que históricamente había estado en disputa, como podía ser Japón. Entonces, llega a formar parte del ASEAN, que son conocidos como los tigres asiáticos, y además crea órganos, bueno, en este caso la Agencia Creativa de Contenido nació en los años 70, pero en los años 90 y 2000 tiene una importancia enorme para difundir toda esta cultura coreana que se quería exportar, ¿no? Querían exportar como una nueva idea de cultura contemporánea. Tanto es así que, bueno, después de todo este interés por todo lo que venía de Corea, pues te hace querer entender el coreano también, ¿no? Como para vivirlo de primera persona. Se crean un montón de institutos, se llama el Instituto Rey Sejong, que es como una especie del Instituto Cervantes para difundir el coreano, y centros culturales coreanos, como el que tenemos aquí en Madrid, que se encarga de difundir toda esta cultura. Entonces, llegamos aquí a la segunda generación, donde ya empiezan a salir como caras un poco más conocidas, sobre todo para los que sois K-popers. Y en esta generación nos encontramos con que Internet tiene un poder enorme, porque como decía antes, bueno, Corea se encontraba en una situación privilegiada con respecto al resto del mundo por toda esta inversión que había hecho durante tanto tiempo. La conectividad de Corea era impresionante y tenían sistemas de distribución musical online como la plataforma Jenny, que sigue existiendo. Entonces, bueno, JYP debuta a Rain, que es un solista que actualmente también sigue activo y que además de ser cantante, lo que era actor. Entonces empezó a salir en un montón de series que tuvieron muchísimo éxito por todo Asia. Entonces se empezó a conocer muchísimo la cara de este artista. Además de esto nos encontramos con productores extranjeros. Lee So-man ya tenía presente en la cabeza en qué momento del proceso tenía que introducir a productores extranjeros para que esto se empezase a difundir fuera, ¿no? Y además nos encontramos con que debutan grupos muy grandes como Super Junior, que tiene 13 miembros, y Girls' Generation, que tiene 9 miembros, entre los que encontramos idols extranjeros. Y eso es algo muy importante porque es un gancho también como para los países de origen de estos idols. Por ejemplo, en Super Junior hay uno de procedencia china, además venía como de la primera vez que se hicieron audiciones fuera de Corea. Y en Girls' Generation hay varias integrantes son estadounidenses. Nos encontramos también con que todos estos integrantes tienen como un rol, tienen como un papel dentro del grupo, y si bien esto lo encontrábamos también en Occidente, como por ejemplo las Spice Girls, siempre era como la pija, la deportista, la sexy, la niña, bueno, pues esto no hace tanto referencia a aspectos físicos, que también, sino a capacidades, ¿no? Y entonces pues nos encontramos con el vocalista principal, el vocalista secundario, el rapero, el bailarín principal. Y aparte de esto está la figura del líder dentro de un grupo, que generalmente tiene como una personalidad mucho más abierta y también llega como a controlar al resto de los miembros, y también sabe hablar inglés en la mayoría de las ocasiones. Y aparte aparecen como figuras que en Occidente nos parecerían un poco extrañas, como es la del maknae, que es el miembro con menor edad del grupo y también el mayor, ¿no? Porque en Corea hay dan muchísima importancia al tema generacional.
Entonces, además de estos cantantes, se convierten en lo que se llama all-rounders o artistas totales, que además de salir en los videoclips y hacer sus canciones, pues tenían presencia en programas de televisión de entretenimiento como MCs y también en realities. Empiezan a aparecer los realities de los propios grupos. ¿Y esto qué genera? Pues genera como un conocimiento más profundo de cómo son sus personalidades y eso engancha más al público y es lo que te hace como tener ese cierto vínculo así tan fuerte. Bueno, estos eran algunos de los idols extranjeros que debutan en la segunda generación y que algunos de ellos tienen unas carreras solistas bastante importantes, como Jay Park. En la segunda generación también se empieza como a experimentar con estilos, porque como es una industria muy reciente, pues tampoco hay nada demasiado asentado y empiezan como a jugar con esto de los estilos musicales y estéticas también. Entonces, YG tira por lo que es la estética hip hop con Big Bang, que es el grupo que hay arriba, y con 21, que es el grupo de abajo. Y de estos dos grupos salen raperos muy importantes en Corea, como son G-Dragon de Big Bang y CL de 21. Aparte de esto, aparece una figura destacada como productor, que es Teddy Park, que os sonará a quienes estáis muy metidas en el mundo de Blackpink, porque es el responsable y el productor de muchos de los temas que han tenido muchísima repercusión global. Entonces, os voy a poner un pequeño resumen de la música que se estaba haciendo para que veáis toda la variedad y, sobre todo, todas las estéticas y los géneros que utilizaban. Ah, no, perdón, que me he olvidado de SHINee y no puede ser. Bueno, SHINee es un grupo de SM. Y es un grupo que, aunque debuta con Replay, que es una canción completamente R&B, que luego la veréis, luego como que se focalizan más un poco en el dance pop. En el dance pop muy parecido a Lady Gaga o sonidos incluso bastante cercanos al productor David Guetta. Como curiosidad, el segundo por la izquierda, Temin, es un idol que debutó adolescente, debutó con 16 años y ha debutado en el resto de generaciones como solista y también en otro grupo, en Super M. O sea, que tienen una carrera bastante extensa. Aparte de todo esto, pues tienen muchos álbumes en japonés y son muy reconocidos en Japón. Y ahora sí, os pongo el vídeo.
Bueno, y llegamos seguramente a la primera canción de K-pop que habéis escuchado todos y todas las que estáis aquí, incluidos padres, porque lo de Psy fue un fenómeno sin precedentes, porque como hemos visto, bueno, tenían cierta popularidad en Asia los grupos, también en Latinoamérica, porque Latinoamérica era un mercado en el que estaban acostumbrados a consumir productos en inglés, porque no podemos olvidarnos que Estados Unidos es la potencia que monopoliza y exporta toda su producción cultural, tanto que bueno, las series de nuestra infancia son de gente completamente ajena a nosotros, con unas costumbres que a nosotras nos parecen muy raros, pero sin embargo es lo que veíamos en la tele. Y entonces también conquistaron el mercado latinoamericano con canciones en español, incluso Super Junior tiene varias, o con palabras en español, incluso con ritmos un poco más latinos. Y bueno, nos encontramos con Psy, con el Gangnam Style, que es el triunfo de una parodia, porque es una especie de como del Don Quijote, ¿no? Que es no deja de ser K-pop, pero lo que está haciendo es un poco parodiar todo esto, toda la escena del K-pop. ¿Qué pasó con Psy? Que el Gangnam Style fue el primer vídeo de YouTube que llegó a 1.000 millones de reproducciones. ¿Vale? 1.000 millones, tanto que tuvieron que reprogramar el contador de YouTube porque no tenía tantos dígitos. Y actualmente, bueno, ya veis cómo se encuentra con más de 4.000, ¿no? Casi 5.000 millones. ¿Esto que puso sobre la mesa? Pues puso muchas cosas, y es que porque si tenían bastante peso en cuanto a visualizaciones y en cuanto a difusión, no llegaban a entrar ni en los premios ni en las listas globales, como podía ser la Billboard o los premios Grammy, que es un poco lo que sucede con los Oscars, que existe la categoría de mejor película extranjera, pero ¿qué pasa? Que la mejor película del año no puede ser una película que no sea de habla inglesa, que es un poco lo que pasó con Parásitos, y por eso también sentó un precedente. Bueno, pues abrió como ese debate y empezó la tercera generación. Que entonces nos encontramos con la tercera generación desde 2012 a 2018, aunque bueno, la tercera y la cuarta generación están como un poco disueltas entre una y otra, porque hay hitos como que empiezan las generaciones, en este caso fue el de Psy, pero entre la tercera y la cuarta no lo hay tanto. Nos encontramos con una industria bastante asentada ya, y ahora empieza a haber muchos grupos con muchos estilos que lo que intentan es llegar a todo tipo de público. Entonces, cada grupo se caracteriza como por una cosa en concreto. Empiezan a tener éxito internacional. De hecho, el primer concierto de K-pop que hay en Europa fue en París en 2011, o sea, hace ya bastante tiempo. Y son idols y performers completamente profesionales, o sea, llegan a ser bailarines profesionales y se denota un virtuosismo enorme. Entonces, me gustaría hablar de los 1.000 millones de grupos que hay de la tercera generación y de la cuarta, no ya digamos, pero bueno, os pongo aquí algunos como de los más representativos y voy a desarrollar un poquito 3 de ellos. Empezamos con EXO, que debutó en 2012 en la SM y debutó como EXO-K y EXO-M, ¿no? EXO-K de Corea y EXO-M de mandarín. Hasta ahora lo que habíamos visto es que había idols que hacían canciones en japonés o hacían canciones en otro idioma, pero esto era un grupo que concretamente se dedicaba a hacer las mismas canciones que se vendían en Corea, se hacían en chino. Y tenía 4 miembros chinos. En total eran 13 miembros, ¿13? ¿12? 12, perdón. Eran 12 miembros. Y lo que pasó es que no duró mucho esto como de las 2 subunidades, porque hubo muchos problemas con la subunidad china. Varios de los miembros demandaron a la empresa por un trato desigual con respecto a los miembros coreanos. Y es que hay un importante racismo dentro de Corea con los idols que no son de procedencia coreana. Entonces, ¿qué nos encontramos con EXO, aparte de todo esto y todas estas movidas? Nos encontramos con un lore. ¿Qué es un lore? Bueno, pues es como un desarrollo y un universo que tienen muchos grupos de K-pop y que es muy difícil encontrar en la música occidental. Sí que es cierto que en el heavy, como
Eddie de Iron Maiden y cosas así, sí que tienen como una cierta historia, pero aquí son grupos que tienen un concepto, es decir, pues hay unos que vienen del exoplaneta, como es este caso, y tienen sus poderes. Hay otros que son piratas, hay otros que, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Y este universo no es únicamente del grupo, en el caso de la SM es un universo interrelacionado, o sea, es como una especie de Marvel gigantesco en el que se relacionan todos los grupos a través de los videoclips, pero también a través de los propios vídeos que van poniendo dentro de los conciertos. Las producciones empiezan a ser muy grandes, lo que decía, de producciones cinematográficas, y ahí hay como un contenido épico con este tema de los poderes y todo este universo. Y además utilizan teasers, que son como estos primeros lanzamientos que hacen antes de que debute el grupo. Y eso crea como ya una especie de expectación para que el público se enganche y que cuando haya un debut ya haya un fandom detrás respaldando a este grupo. También nos encontramos con que se presentan en actividades diplomáticas, o sea, son prácticamente embajadores de Corea en muchísimas partes. Arriba, cuando son muy jovencitos, en 2013, al año de debutar, con la presidenta de Corea de aquella época, pero abajo en 2019, cuando Trump fue a la Casa Azul y fue con Ivanka, que aún así Ivanka ya conocía a los EXO por los Juegos Olímpicos, que es donde les vemos allí también, que están en la clausura de los Juegos Olímpicos que se celebraron en Pyongyang en 2018. ¿Y con qué vemos esto? Pues que vemos que el K-pop es como la manera que quiere Corea y con la que quiere presentarse al mundo, ¿no? Es como son sus embajadores, tienen tantísima importancia como eso. Bueno, llegamos a BTS, que seguramente es el grupo que conozcáis todos los que estáis aquí y todas las que estáis aquí. ¿Y qué sucede con BTS? Que BTS es un grupo, como hemos dicho antes con Sotaji, que es un espejo generacional. Entonces, hablan como de los problemas que tienen los jóvenes y de cómo se sienten los jóvenes. No era un grupo que viniese como de un entrenamiento tan rígido como el de la SM, era como un poco más natural y tuvieron éxito internacional desde el principio. ¿Y por qué tuvieron este éxito? Pues esto de captar como a los jóvenes. O sea, tanto es así que esto es una cosa que pasó hace 3 días y vi la noticia de que uno de los directos que hizo Jungkook, que es uno de los miembros de BTS, en Weverse, que es una plataforma de BTS, tuvo 16,3 millones de espectadores. Y, sin embargo, la coronación de Carlos III, que también pasó hace nada, tuvo 14,13 millones en la BBC. Entonces, bueno, pues como que nos hacemos una idea de la magnitud que puede tener el fenómeno BTS. Bueno, tanto es así que por primera vez les nominan a los Grammy, les nominan 3 años consecutivos y ya no solo eso, sino que sí que alcanzan el número 1 de la lista Billboard durante, 6 veces, pero siempre están como presentes en esa lista, da igual si son solistas o si son en conjunto. ¿Qué pasa con ellos? Que además de este enganche que tienen con los jóvenes, lo que hacen es hacer canciones en inglés y tienen como una estética y una música últimamente que se asemeja mucho a lo que es el pop, lo que conocemos como pop, como si no hubiese pop en otros sitios, pero bueno, el pop occidental. Tanto es así que bueno, su nombre original es Bangtan Sonyeondan, que es Boy Scouts a prueba de balas, pero añaden como el behind the scenes para captar como al público occidental. Han sido portada de Times varias veces y bueno, tienen una magnitud gigantesca. Y luego llegamos bueno, antes de eso me gustaría recalcar una cosa y es que tienen acciones de la empresa, de la Big Hit, y esto es algo muy raro. Porque los idols de K-pop tienen unos contratos abusivos, antes más que ahora, por suerte, que antes los contratos de K-pop los firmaban los idols cuando eran trainees, es decir, antes de debutar, antes de que fuesen nadie. Entonces, en estos contratos tienen como una permanencia de 12 años, de 10 a 12 años, que ahora se ha reducido un poco, y tienen horarios de trabajo que superan las 12 horas, 15 horas al día. Aparte, suelen vivir como en el mismo piso todos los miembros del grupo juntos y además suele ser como un piso nada lujoso, ni que haga falta lujo, pero ni siquiera es digno. Y
pese a todos estos miles de millones que generan, suelen percibir el 20% de lo que recibe la empresa. El 20% que a veces se tiene que repartir entre los grupos, cuando en Occidente suele ser un poco al revés, ¿no? Entonces es como un hito gigante que unos miembros de un grupo de K-pop tengan las propias acciones de la empresa. No solo es esto de los contratos abusivos, sino que es que tienen que amortizar el periodo de formación, el periodo trainee, eso lo tienen que pagar una vez debutan. ¿Y qué pasa? Que hay grupos que no llegan a cobrar un sueldo hasta 2 años después de debutar. Y eso es bastante grave. Y además no tienen créditos de las canciones en la mayoría de los casos porque son otros productores los que se quedan como con estos créditos de las canciones que no aparecen como escritores ni como productores. ¿Y qué pasa? Pues que cuando ese grupo hace disband o se les acaba el contrato, no pueden explotar sus canciones, ¿no? Y bueno, ahora sí, ya llegamos a Blackpink, y el caso de Blackpink es como el paradigma de lo que querría ser todo grupo de K-pop, ¿no? Que es debutar en 2016 y tener éxito absolutamente inmediato, y no solo éxito, sino como cierto respeto ya por parte de Occidente, porque siempre ha habido una especie de racismo y clasismo con respecto a todo lo que venía de Corea y también con respecto a los grupos que tienen un público adolescente. Y es como si los adolescentes no pudiesen disfrutar de manifestaciones culturales. ¿Y qué pasa con Blackpink? Pues que se muestran de una manera un poco distinta a cómo se mostraban los grupos, sobre todo los grupos femeninos, aunque hay de todo, pero se muestran como mujeres poderosas. Y aparte de eso, de las 4 miembros, solo hay una que es coreana y criada en Corea, porque luego está Jennie, que sí nació en Corea, pero se crió en Nueva Zelanda y en Estados Unidos, Lisa es tailandesa y Rosé nació en Nueva Zelanda y se crió en Australia. Entonces, 3 de ellas hablan un inglés absolutamente perfecto, lo que facilita la expansión por el extranjero. Y son como una especie de divas del pop, como son Lady Gaga, Madonna, Dua Lipa, etc. Gente con quienes han hecho colaboraciones. O sea, tienen una colaboración con Selena Gómez, con Lady Gaga, como he dicho, y no sé si me dejo alguna más, Dua Lipa también. Han recibido premios en TV, y no solo eso, sino que han sido invitadas al Coachella, fueron invitadas en 2019 y también este año, que esta foto es de hace nada. Y bueno, son el primer grupo de K-pop que está en un escenario como el de Coachella. Os voy a poner también un pequeño vídeo en el que muestro un contraste entre lo que era la canción debut y una canción mucho más actual de estos 3 grupos, para que veáis cómo cambian también las tornas según vamos avanzando y nos queremos como asimilar a Occidente.
Bueno, pues una de las cosas que podemos ver en todos los videoclips son muchísimas marcas súper visibles. Y bueno, la magnitud y la influencia que tienen los idols coreanos es tal que son embajadores de casas como Gucci, Chanel, Prada, Dior, etc. Y esto también se refleja, o sea, es un reflejo de la sociedad coreana, porque la sociedad coreana es la primera en número de artículos de lujo en el mundo por persona. Tanto es así que además hay créditos específicos para los artículos de lujo. El problema que está surgiendo ahora es que algunas idols que son menores de edad están siendo embajadoras y embajadores de estas marcas de lujo y bueno, pues supone como un conflicto con lo que debería ser como el modelo para los más jóvenes. Y bueno, llegamos también a todo lo que quería Lee So-man, era vender K-pop, vender como el modo de vida coreano, pero además vender la tecnología coreana, ¿vale? Que todos ellos han sido las caras y muchos de vosotros me imagino que conoceréis a BTS por el anuncio de Samsung que salía en la tele una y otra vez. Y bueno, como una curiosidad, este es el último vídeo que os pongo antes de hacer una pequeña conclusión, es que bueno, Korean Air, que es la aerolínea de Corea, tiene un vídeo, el vídeo de seguridad es un videoclip, que os voy a poner un fragmento ahora, que es algo que me parece como muy significativo. 등받이 속에 보관할 수 없는 큰 전자기기는 좌석 하단 또는 기내 선반에 보관해주세요. 보다 자세한 내용은 앞좌석 등받이 속의 안내문을 참고해주세요. Enjoy your flight. Let's go everywhere. Got to fly. Ready to go. It's time to hit the road. 어디든 말해줘. To the sky. 나는 너의 곁에 있어. Yeah, yeah. Bueno, pues vosotros cuando os montáis en un avión en Corea os encontraréis con eso, si vais alguna vez. Bueno, como os he dicho, llegamos a la cuarta generación, que estaba un poco desdibujada y bueno, tenemos un mercado hipersaturado ya, porque ya es una industria totalmente asentada y con demasiados artistas. ¿Qué pasa con esto? Pues que hay hasta 100 debuts anuales de grupos de K-pop, lo que lo hace completamente insostenible. Entonces, de estos disbands, de estas disoluciones de los grupos, salen algunos solistas, ahora hay mucha más presencia de los solistas, que también surgen de los grupos como más maduros, que están más asentados y quieren como seguir explotando a los miembros por separado también. Y aparte de esto, en los grupos masculinos nos solemos encontrar con el momento en el que los idols se van a la mili, porque en Corea es obligatorio hacer la mili antes de los 30 años y se suelen ir como entre los 28 y los 30 años. Ahora estamos como en lo mismo de la búsqueda de la originalidad y repetición y bueno, pues ya no saben muy bien qué inventar, pero el caso es que inventan cosas nuevas. Estos son algunos de los grupos como más significativos, pero hay muchísimos, con muchísima repercusión, muchísimo fandom detrás. Y aquí es donde llegamos al fandom, que sin el fandom no existe esto del K-pop. Y el fandom se suele organizar... Bueno, el fandom de K-pop se caracteriza por organizarse en Internet y normalmente se organizan para recibir los comebacks, que esto de los comebacks son como cuando un grupo va a sacar un nuevo álbum o un nuevo videoclip, se organizan para hacer streaming, hacer el mayor número de reproducciones posible y además tienen como unas reglas súper férreas para que no te las saltes y YouTube no congele las visitas y todas estas cosas. Y bueno, hay una hipercomunicación con TikTok que todos los días nos salen como a las que consumimos K-pop, nos salen 1000 vídeos de idols, etc. Bueno, pero aparte, esta organización nos lleva a un ciberactivismo político bastante importante. O sea, y con una capacidad muy importante como es la de boicotear un mitin de Trump en 2020, el mitin de Tulsa, lo que hicieron fueron reservar las entradas, se tenían que registrar, porque era en la época del COVID, entonces había que registrarse, reservaron todas las entradas, no todas, pero hubo muchísima menos asistencia de la que se preveía. Y luego, aparte también, cuando sucedió el movimiento Black Lives Matter, sí, Black Lives Matter,
la policía de Dallas sacó una aplicación para denunciar y chivarse de estas protestas, ¿no? Entonces boicotearon la aplicación. Y esto tuvo también un reflejo a la vez cuando Vox y Abascal se pronunciaron a favor del movimiento Las vidas blancas importan, y lo que hicieron fue llenar de fancams el Twitter de Abascal y el Twitter de Vox. Entonces, ¿qué es esto de las fancams? Pues las fancams son vídeos de un miembro en concreto del grupo que se suelen repostear y son tanto amateurs de gente que va a los conciertos o va a algún sitio como profesionales como son las de este caso. Bueno, con esto del fandom también nos encontramos con que hay gente que se obsesiona y se obsesiona de una manera muy insana, como son las assassins, que son acosadoras y acosadores que se dedican a hacerle la vida imposible a los idols y lo que hacen es invadir su vida privada hasta el punto de, aquí este de BTS está hablando de que ellos cuando van a coger un avión, las fans o los fans se enteran de qué avión va a ser y entonces reservan sitios para sentarse enfrente o sentarse a su lado, cosa que les incomoda, obviamente. Aparte de esto, ha habido casos gravísimos, como fue el de uno de los miembros de TVXQ, que recibió en su teléfono fotos de él mismo durmiendo en su propia casa, lo que significaba que habían entrado al salón de su casa, le habían hecho una foto y aparte tenían su número de teléfono. Tanto es así que este chico se mudó del domicilio que tenían como todos los miembros, se independizó y enfrente se compraron varias fans unos pisos y también le hacían la vida imposible, le vigilaban y además una de ellas se hizo pasar como por repartidora a domicilio, llegando a entrar a su casa. En el caso de EXO, a la salida de un evento, se encontraron con que un grupo de fans había alquilado una furgoneta exactamente igual que su furgoneta y casi se meten dentro de la furgoneta y los raptan. Y se dio cuenta el manager de que no se estaban metiendo donde tenían que meterse. Bueno, llegamos también como a algo muy importante en el K-pop, que es que hay una producción de merchandising absolutamente increíble, pero increíble hasta el punto de que hay juegos de ollas de Twice, cortinas de ducha de Temin, no sé, cualquier cosa, zapatillas de estar por casa, todos los utensilios que tú quieras. Y aparte de eso hay como un merchant así más oficial o más común, que son las PCs, que son photocards, son una especie de cromos pequeñitos de cartón de los y las idols que se coleccionan y se coleccionan porque normalmente vienen dentro de los álbumes de K-pop y pues generalmente tú coleccionas a un miembro en concreto o a una miembro en concreto. Hay algunas de ellas que tienen un precio de una especulación absolutamente brutal, como es el caso de la frente de Dio, que es el de allí. Entonces, pues nos encontramos con habitaciones así, que tienen todo tipo de decoración y hay todo tipo de merchandising. Los álbumes de K-pop han resucitado un poco lo que es la venta física, porque es muy raro hablar de un artista occidental y encontrarse con gente que compra muchos discos. O sea, tú normalmente lo escuchas en Spotify o es YouTube o algo así. Pero aquí los álbumes de K-pop son súper elaborados y tienen muchísimas inclusiones y tienen diseños, la verdad que muy chulos para coleccionar. Aparte están los lightsticks, que está mal escrito, lo siento. Que los lightsticks son como una especie de linternitas que tienen mucho que ver como con esos palos de luz que hay en algunos conciertos como de música electrónica, pero que son pertenecientes a cada grupo y a cada fandom. Son oficiales, también cuestan un absoluto dineral, pero tú cuando vas al concierto se sincronizan por Bluetooth con las canciones y es una maravilla porque es todo súper colorido. Y los hay de todos los diseños que os podáis imaginar. El del centro es de Dreamcatcher y es como un báculo. Y el fandom pues lo que quiere también muchas veces es como bailar, porque si una cosa hay importante en el K-pop es el baile. Entonces los vídeos de Dance Practice se cuelgan siempre, que son como las actuaciones no oficiales, sino cuando tú estás entrenando en la sala de ensayo, y tienen muchísimos millones de reproducciones, como podéis ver. O sea, el de arriba de Blackpink tiene más de 1000 millones de reproducciones. Y esto se traduce en las covers, que es lo que vamos a ver un poquito más tarde,
que son esas reproducciones de las coreografías que tienen grupos hiperprofesionalizados y tienen un público enorme también, como podéis ver con los 6 millones de reproducciones de la primera fancam, o sea, de la primera cover, perdón. Y bueno, llegamos también a que actualmente pues en España hay una presencia del K-pop bastante importante, con conciertos. Este fue el tour que hizo Blackpink el año pasado y fue en el Palau Sant Jordi en Barcelona, pero bueno, si echamos un ojo a los precios de las entradas, podemos ver que son un poquito diferentes a los precios de las entradas de los artistas occidentales. Vale que es una entrada VIP y que, bueno, pues si tienes suerte y tienes ese dinero, lo puedes comprar, pero es un poco peliagudo que sea casi el precio de un sueldo mínimo de una persona en España, ¿no? Y bueno, pues nada, con esto me gustaría terminar y me gustaría hacer una pequeña reflexión, y es que, bueno, el K-pop yo creo que ya es una subcultura como bastante reciente, y como todas estas subculturas, estas industrias recientes, se está legislando ahora. Y ahora existe un proyecto de ley, de la llamada ley de Seonggi, que lo que va a hacer es proteger a la infancia y también hacer que los contratos sean mucho más transparentes, sobre todo eso por parte de las empresas, que es uno de los grandes problemas, y no el gran problema de lo que es la industria del K-pop. Y bueno, es una subcultura, como hemos dicho, entonces bueno, los y les K-popers nos identificamos como de una manera estética muy concreta, solemos llevar una PC en el móvil o el fondo de pantalla es de nuestro idol favorito, nuestro bias, en este caso, que se llama. Y además quiero destacar de que este fandom, pese a cómo es la sociedad coreana, creo que es un fandom muy inclusivo, porque tiene presencia el colectivo LGTBI de manera muy importante, y eso que en Corea el matrimonio homosexual no está aprobado por ley. Y creo que hay una diversidad muy grande. Y bueno, nada, decir que sí, que hace años nosotros éramos como unos frikis a los que nos gustaban los chinos, éramos unos raros, porque encima eran chinos, ni siquiera coreanos, porque no, un poquito de racismo por aquí. Y que bueno, que ahora está de moda porque Occidente lo ha aprobado y porque a Occidente le parece bien y le parece como algo deseable la influencia que está teniendo Corea y el K-pop fuera de sus fronteras. Y nada, con esto me gustaría terminar. Me gustaría hacer un pequeño turno de preguntas o una pequeña conversación para quien quiera participar, para quien tenga dudas, que espero poder responder. Y también como lanzar así una pregunta o una duda, y es ¿cómo creéis que desde Occidente se recibe el K-pop? ¿O qué pensabais del K-pop antes de llegar aquí? ¿O qué pensáis ahora que ya sabéis, espero, muchas más cosas que cuando habéis entrado? ¿Por ahí? Sí, yo tengo solamente un segundo. Bueno, muchas gracias por esas explicaciones. Yo siempre he tenido mucha curiosidad, tengo un sello discográfico y lo he visto siempre esto como muy de lejos y un poco como folclórico, que es lo que decía antes el compañero. Y quiero entender en la sociedad española o europea, primero, vamos a empezar por Europa, si hay un país más líder a la hora de recibir ese tipo ese género, y en España si este género es considerado un nicho o realmente hay mucha gente escuchándolo, porque yo estoy fuera totalmente, o sea, Cypress Hill, sí, lo entiendo, pero quiero entender, porque aquí veo a un montón de chavalas y chavales, quiero saber, y no os lo toméis mal, porque yo era un friki en la época cuando escuchaba rap,
¿Pero son unos frikis o es gente, digamos, más global y más representativa? ¿Mucha gente escucha eso en España? Pues si quieres te contesto yo y si alguien quiere también participar, yo encantada. En cuanto a qué país es el que más recibe la música K-pop, suelen ser países asiáticos. En el caso de Indonesia es brutal. Países como Turquía también, en Japón tiene muchísimo éxito. Y aparte en Latinoamérica, en países como Chile hay un fandom gigantesco, pero gigantesco desde el principio. Y luego en España sí que es cierto que ha sido un poco residual hasta ahora que Estados Unidos ha dicho, bueno, esto mola, entonces lo enseñamos también en la tele, lo enseñamos en los Grammys y en la MTV. Y sí que es cierto que hay bastante fandom, pero no creo que sea algo muy generalizado. De hecho, creo que se nos sigue considerando como las raritas y los raritos y les rarites que hacen bailes de raritos también, o sea que creo que es algo que no es muy común. Pero sí que es cierto que tiene que haber ya bastante gente como para que se hagan conciertos. De hecho, en julio, el 22 de julio, se va a celebrar un festival en Madrid, en el Metropolitano, que es un estadio muy grande, y me imagino que las promotoras y los productores habrán visto que hay suficiente gente como para llenar eso. ¿Por ahí? Hola, ahí sí. Ahora sí. Vale, con respecto a lo que ha dicho el compañero, creo que es cierto que hay una parte del público del K-pop que sí que es gente joven y que sí que idolatra, ¿no?, a estos idols, valga la redundancia. Pero por otro lado creo que además cada vez más, yo me incluyo en ese saco, hay mucha gente que le gusta el K-pop no solo de manera friki o como idolatrando a los idols, sino más bien como admirando el trabajo que realmente hacen, porque a nivel, por ejemplo, de composición musical, a mí hay ciertas cosas que me parecen brillantes. O sea, la forma que tienen de mezclar el marketing con la composición musical y de realmente hacer unos beats que te guste o no te guste el K-pop, se te quedan grabados, eso es brutal. El que saben cantar, muchos saben actuar, como tú has dicho, desde que son muy pequeños están acostumbrados no solo a actuar, a cantar, a bailar, sino que les forman en muchos ámbitos. Es gente que es muy completa. Yo en mi caso no idolatro así a ninguno de estos idols, me gustan mucho, los admiro mucho, pero sí que es cierto que por lo que me gustan es en parte porque me gusta mucho la danza y lo que te digo, la formación que tienen no es solo... Es así, porque existe a mucha gente de aquí, ¡ay, Dios mío, Jungkook, te quiero! Eso es verdad, ¿no? Pero creo que, y lo que digo, sobre todo cuando somos más mayores y demás, lo que admiramos es el trabajo que hay detrás y que no es tan fácil, que parece que están ahí bailando y cantando, pero alguno, a quien queráis de aquí, os invito a lo mejor a cantar, bailar, controlar las cámaras que os están grabando y el vestuario muchas veces y otro tipo de cosas más complejas. Entonces, ¿es una cosa para jóvenes? Sí. Es una cosa también para mayores y que creo que además no creo que haya nadie ahora mismo que no sepa quién es BTS. O incluso alguien sabe algo del K-pop, ya sea como tú dices, Psy o BTS o algo de eso, pero creo que realmente está teniendo un impacto brutal y lo que tú dices, o sea, que un grupo como Blackpink haya actuado en Coachella. Por ejemplo, Twice va a hacer unos conciertos aquí en Europa. Las entradas se agotaron en 5 minutos. Sí. Lo mismo con BTS, las entradas del K-Pop Blacks, que es lo que dices, el evento que hay en el Wantan Metropolitano, no quedan muchas. Entonces, evidentemente, yo creo que es un fenómeno que está creciendo y que a nosotros también como creadores de contenido del K-Pop nos está incluso generando ingresos. Entonces, yo creo que es una cosa que se está volviendo bastante grande y cada vez más. Sí, estoy muy de acuerdo. De hecho, yo creo que lo que encontramos son como artistas ultra profesionales en todos los aspectos y virtuosos en todos y cada uno de los aspectos, cosa que no suele ser como muy común en el resto, porque no tienen tanta formación, como que se prima un poco quizá lo más natural en otras industrias, aunque bueno, luego tienes a Britney Spears, también tiene como un entrenamiento físico y coreográfico súper potente.
Y lo que pasa es que creo que no estamos acostumbrados a los grupos en sí, porque a divas solistas como Beyoncé, Britney Spears, etcétera, sí, ¿no? Y de hecho es como, wow, el espectáculo de la Super Bowl de Rihanna, etcétera. Pero claro, los precedentes que teníamos, los Backstreet Boys, pues bailaban regu y, ¿sabes? Que era bueno, pues porque eran guapos, entonces les gustaban a las niñas y como que creo que se asocia esa idea de boy groups o boy bands con lo que hay ahora en el caso de Corea. Y sí, como bien dices, creo que cada vez es más grande y eso, y tienen una presencia muy, muy grande. Y creo que también hay como oyentes esporádicos o como quien escucha reggaetón porque le gusta de repente Bad Bunny, pero normalmente lo que escucha es cualquier otra cosa. Pues aquí pasa lo mismo, creo que es eso. ¿Más preguntas? Yo. Contrarrestando lo que dice Natalia, yo creo que por lo menos gente que ya lleva mucho tiempo en este medio, como somos un par que estamos aquí, que llevamos más de 10 años escuchando K-pop, para nosotros es como una puerta más para decir, el K-pop al principio cuando poca gente lo escuchaba decían, oye, mira, es que esto es de gente rara. Ahorita todos los grupos de K-pop se están basando en un solo género o en varios, se abarca tanto como reggaetón, como R&B, como baladas, como cualquier género con la que la gente se puede sentir familiarizada. Asimismo, con toda la medium wave de TikTok y todas estas redes sociales donde la gente está constantemente viendo interacciones tanto de idols como de actores, como de nosotros mismos queriendo representar toda esa música, al final yo creo que no es somos los raritos del pueblo, sino que somos los que en ese momento estuvieron hace 20 años los fans de Menudo, de todas estas... de todos estos grupos de los cuales estabas sentado en tu casa escuchándolo, solo que ahora con la perspectiva audiovisual se puede proyectar mucho más, y no solo a los jóvenes, sino también a los adultos y a la gente que le apetece simplemente escuchar música. Sí, y además lo que has dicho de TikTok es muy significativo porque hay muchas canciones de K-pop que se viralizan y la gente no sabe qué es K-pop. O sea, ya pasa todos los meses con una canción nueva y entonces la gente no se plantea, ay, estoy escuchando K-pop. Es como, pues esta canción de TikTok me ha gustado, que es lo que nos llega todos los días cuando abrimos el móvil. ¿Alguien más? ¿Por ahí? Por aquí abajo, José Luis. Vale, no sé ya cuál es cuál. Es este, ¿no? Ese es una mejor, sí. La última, ¿vale? Que ya estamos para el tiempo de... Vale. Pues que hablando de eso, de que hay muchos artistas que son unos virtuosos en muchísimos ámbitos y tal, yo creo eso viene obviamente de lo de los trainees y también quería saber en concreto qué porcentaje o qué probabilidad hay para un trainee que empieza muy joven y tal, sobre todo ahora que habrá muchísimos y hay muchos grupos, para llegar a tener un éxito razonable dentro de lo que cabe. Pues bueno, un porcentaje como tal no te puedo dar, pero te puedes imaginar que es algo parecido a lo que pasa con el fútbol. Es como, ¿quién llega a ser un jugador de fútbol? Pues es que no sabría decirte, pero es muy poca gente en comparación de todos los niños y niñas que están apuntados desde pequeños a una escuela de fútbol y que sus padres y madres son forofos y forofas de fútbol, pues pasa un poco lo mismo. Los padres coreanos como que ahora ponen también la mira en estas escuelas de trainees para ver si el niño le sale bien o la niña le sale bien y le saca de pobres, aunque ya habéis visto que tampoco es que le saque de pobres. Entonces yo creo que es más o menos eso. Con esto cerramos. Vale, con esto cerramos.